a lo largo del estado. Antes había 1.8 millones en el 2018, en el año del fuego de Paradise, y este año fue 4.4 millones. Un récord increíble, y en la costa central pasamos por los incendios CCU, Dolan, Carmel y River, y hemos tenido incendios por todo el distrito en la última década en una cantidad desproporcionada. Entonces eso nos trae muchos problemas. El problema principal en el cual nos vamos a enfocar esta noche es el seguro, pero hay muchos problemas sobre el gobierno, los asuntos personales y la respuesta del gobierno a estos incendios. Y vamos a permitir las preguntas en un momentito, y tuvimos tantas preguntas que tuvimos que combinar algunas, y vamos a esforzarnos para contestar todas las preguntas posibles, y las que no podamos trataremos de contestarles fuera de este foro. Entonces, sin esperar más, voy a presentar al delegado estatal del seguro. Él antes fue legislador de California y es líder de la Agencia de Protección del Consumidor más grande del estado, y él está a cargo de proteger a los consumidores de California. Y durante la pandemia y ahora con los incendios devastadores que hemos tenido a lo largo del estado, él ha estado más ocupado que nunca, y él ha hecho mucho para proteger a los negocios, los consumidores, los trabajadores y los residentes, y por eso está aquí él hoy. Porque aunque los negocios han presentado algunos problemas en el pasado, no habíamos tenido nunca nada como hoy, con miles de negocios cerrados, las nóminas drásticamente reducidas, tantos hogares perdidos y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Entonces, él está aquí para proveer recursos y contestar sus preguntas. Con mucho placer, les presento al delegado Ricardo Lara. Gracias, senador Lear. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en verlos y gracias por la invitación el día de hoy. Y gracias a la supervisora Adams de nuevo por asociarse con nosotros para enfrentar los retos que los residentes de los condados de Monterrey, Santa Cruz y San Luis Obispo enfrentan. Los problemas que hemos visto en la última década: ha habido más incendios y solamente va empeorando cada vez. Y lamentablemente el año pasado vimos incendios sin precedentes, incluyendo la CCU y luego los incendios del río, entre tantas otras áreas. Sé que muchos de ustedes todavía están batallando para recuperarse, reconstruir y seguir adelante. Y quiero que sepan que el Departamento de Seguros está aquí para ayudarles. Nuestro equipo estuvo al pie del cañón a pesar de la pandemia, porque independientemente de cuándo y dónde tengamos desastres, queremos asegurarnos que sus compañías aseguradoras estén allí para cumplir sus promesas y sus compromisos con ustedes. Después de un incendio forestal significativo, mi primera prioridad es responsabilizar a las compañías de seguros para que ellos paguen las prestaciones tan pronto como sea posible, para que ustedes y otros damnificados puedan empezar a reconstruir lo más rápido posible. Y después de los incendios del año pasado, yo tomé acción pidiéndole a las compañías aseguradoras que ayudaran a los damnificados que estaban abrumados con la tarea de navegar por los procesos de reclamos, proveyéndoles 100% de los daños a la propiedad sin que tuvieran que entregar un inventario detallado para los que tuvieron una pérdida total de su casa. La razón por ello es que se pueden imaginar ustedes todavía tener que llenar un inventario de todos sus bienes después de que un incendio ha destruido su negocio, su casa, y están tratando todavía de asumir lo que pasó, y luego ustedes se les exige una lista desglosada de sus artículos y sus bienes, y eso es ridículo e inhumano. Y me alegra mucho que muchos de ellos respondieron al 100% para que ustedes tuvieran dinero y pudieran tomar decisiones tan rápido como fuera posible. Y sabemos que dependiendo de dónde viven, es más difícil y más caro buscar el seguro, mantener sus seguros. Las tarifas están aumentando, se están cancelando pólizas, y las familias
familias trabajadoras y las personas jubilados con ingresos ya fijos y ya lastimados por la pandemia desproporcionadamente. El año pasado tuve una reunión con los residentes, con los socorristas y con otras personas afectadas, y en la audiencia vimos que la información que teníamos indicaba que 31% de aumento en que las compañías de seguros no estaban renovando las pólizas de entre el 2018 y 2019, principalmente en esas zonas de mayor riesgo de incendios forestales. Y entonces se está viendo la mitigación de los incendios para que los que tengan políticas contra incendios puedan reducir el riesgo de perder sus casas debido a los incendios. La información está en nuestra página web, que vamos a poner en el chat para que tengan esa información a su disposición junto con nuestro número 800 para que vean con mayor detalle. Les invito y que las compañías de los seguros sean parte de la solución en vez de abandonar a los residentes y aumentar sus tarifas cuando tienen riesgo de incendios forestales, como lo estaban haciendo las compañías aseguradoras años antes de que yo tomara mi cargo. Este es un esfuerzo progresivo. Yo voy a seguir trabajando con la oficina del gobernador y otros socios para encontrar soluciones a este problema. Les invito entonces a que vean la página de recursos de incendios forestales y para que se actualicen y tengan información de eventos futuros y participen con nosotros en este diálogo que vamos a tener por todo el estado. Y como delegado de la compañía de seguros, yo apoyé para ampliar los derechos a los damnificados de los incendios forestales, y el año pasado puse en vigor una ley que yo redacté cuando estaba en el Senado, y hay un moratorio de un año para que las compañías aseguradoras no cancelen las pólizas de seguro, y eso es 2.2 millones de personas con pólizas cubiertas a consecuencia de los incendios del 2020. Y esta ley ahora protege a 500,000 de personas en Santa Cruz, San Luis Obispo, Monterrey y condados de Santa Clara para protegerlos contra los incendios. Y por supuesto, tuvimos otro desastre este año y las personas afectadas van a ser protegidas por todo un año más. También he pedido a las compañías que extiendan o amplíen los límites de tiempo más allá de lo que la ley requiere, porque muchas de las personas todavía no han podido reconstruir por demoras que no están bajo su control. Entonces, nos gusta mucho ver que muchas compañías aseguradoras han acordado hacer eso. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con los incendios forestales y compartir recursos, pero no quisiera dejar de mencionar algunas acciones que hemos tomado en el departamento para dar algún alivio financiero a los consumidores afectados por la pandemia de COVID-19. Desde que empezó la pandemia, mis prioridades eran que los consumidores y los negocios pudieran tener el dinero para ayudar a los pequeños negocios también a que hicieran sus reclamos y a combatir el fraude, y proteger a los californianos para tratar de ampliar la cobertura en los cuidados médicos y seguir respondiendo a los incendios y ayudar a las personas a prepararse, que es aún más difícil durante la pandemia. Ordené reembolsos para los motoristas de California porque hay menos riesgo en las carreteras y hay menos personas manejando, y las personas estaban pagando una prima que ya no tenía el mismo riesgo porque ustedes estaban quedándose en casa como todos se lo pedimos. Y entonces ordené a las compañías aseguradoras que les devolvieran algunas primas a los que pagan en California, y eso nos ahorró varios millones de dólares a los conductores de California. Seguimos, o las personas todavía están recibiendo aún descuentos, y esperamos que esos ahorros continúen, ya que las personas están manejando menos debido a la pandemia. Si tienen preguntas sobre sus hogares, sus automóviles o sus negocios, por favor llamen a nuestra oficina. Vamos a poner la información de contacto en el chat y ustedes
De nuevo, tienen a personas que les van a contestar, no va a ser una grabación, va a personas que les van a contestar en vivo. De nuevo, les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes sobre los recursos y les recuerdo que uno de los mayores problemas que enfrentan los residentes de California, especialmente los que viven en zonas de alto riesgo, es importante que nos unamos y tengamos maneras de reducir el riesgo. Sé que muchos de ustedes todavía están tratando de recuperarse de los incendios devastadores del año pasado. Les recuerdo que el departamento está aquí para ayudarles. Pueden llamar por teléfono, mandar correo electrónico, chatear en línea o llamar para que nuestro personal les ayude, dialoguen con ustedes y gracias de nuevo por la invitación de ser parte de este diálogo y para contestar las preguntas a la comunidad. Gracias. Gracias a usted, delegado. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ahora vamos a ir con la moderadora de las preguntas. Me complace presentar a Mary Adams, supervisora del condado de Monterrey. El distrito de ella fue donde estuvo en los incendios Dolan, Carlan y River. Y ella estuvo involucrada en todo eso. Fue elegida a la mesa de directores y reelegida en el 2020 y ha tenido una carrera de 30 años sirviendo a la comunidad y ella fue presidenta de una organización de United Way antes de eso, luego la Asociación del Cáncer y luego la Asociación del Corazón de California. Ella ha recibido muchos galardones por su trabajo. Supervisora Adams, gracias por estar con nosotros como moderadora. Muchas gracias. Gracias por ser anfitrión del evento con el delegado Lara. Como usted ha mencionado, el distrito realmente ha sido azotado y es muy fundamental que estemos preparados para estos incendios. Como usted mencionó, todos los 3 incendios en el condado de Monterrey fueron en mi distrito, Carmel, River y Dolan. Y muchos de los constituyentes que yo represento fueron impactados, hubo casas y negocios destruidos, personas desplazados y todavía hay que recuperarse de esos incendios. También recordamos que en el 2016 y 2017 hubo el incendio Soberanis, que en ese tiempo fue el incendio más grave en toda la nación y realmente pasamos ese récord. Y todavía estamos sintiendo las ramificaciones de ese incendio. Y con el delegado Lara tuve el placer de reunirme con él cuando él visitó el Valle de Carmel en febrero del 2020 con el congresista Pineda y Bill Manning. Y estoy muy agradecida por el tiempo del delegado Lara. Su liderazgo ha sido tan importante para mí y para mi comunidad. Gracias a todos los participantes también del seminario web. Sé que muchos de ustedes entregaron preguntas por adelantado. Recibimos muchísimas preguntas y vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Entonces vamos a empezar. Tengo una lista de las preguntas preparadas y la primera es para el senador Laird. Senador Laird, ¿hay algún aumento posible en los gastos estatales que van a evitar cuando cuando los recursos estatales no llegaron por varios días? Sí. Y esta pregunta es un resumen de muchas preguntas que hemos recibido. Entonces, permítanme tomarme un poquito más de tiempo para que pueda contestar todo lo que preguntaron, porque como usted mencionó y como yo mencioné en mis comentarios de apertura, hubo 4.4 millones de acres que se quemaron en California en el 2020 y cuando 1 millón de acres estaban quemándose al mismo tiempo, cuando todos los incendios ocurrieron en la costa central, la respuesta de las agencias del estado para suprimir los incendios fue demorado. Y la pregunta es si eso va a volver a pasar. Hubo unas cuantas cosas que ocurrieron que fueron instrumentales en esos hechos de ese incendio y tenemos un sistema estatal y fue muy interesante para mí entender cuando yo era secretario de recursos que todos a lo largo del estado responden a los incendios que son graves. Y hubo un tiempo cuando los departamentos de bomberos de voluntarios estaban respondiendo con unidades a los incendios en el sur de California. Y cuando ella era secretario,
También casi se nos acaba la capacidad de recursos y llamé al secretario de Agricultura y le pedí 25 cuadrillas de bomberos. Y yo le dije que no importaba cómo llegaran y ellos respondieron. Y lo que pasó en estos incendios es que fueron tan extensos que no solamente el Estado se quedó corto de recursos, sino que los departamentos de bomberos individuales estaban reteniendo a sus unidades porque creían que sus propias áreas estaban en riesgo. Entonces, ese sistema estatal de respuesta no funcionó. Entonces, en la legislatura, hace algunas semanas, diseñamos un paquete de incendios con cientos de millones de dólares para responder a ese problema. Y tenemos casi 400 bomberos antes de la época más fuerte de incendios y también autorizamos a la Guardia Nacional para que se desplace y luego también corta incendios en 35 comunidades más vulnerables y luego la cronología para la prevención de incendios lo ampliamos de más de 2 años para que otras cuadrillas no tengan que hacer ese trabajo adicional y ya hemos dado subvenciones a comunidades y hemos aumentado el personal a niveles récord para que tengamos el personal suficiente para responder. Y hemos invertido también en helicópteros adicionales para reemplazar los helicópteros de la era de Vietnam y luego vinieron 5 primero, luego 12 más que vienen en camino y ya hemos también mejorado la tecnología y también hemos contactado al gobierno federal para mejor tecnología y la vigilancia desde el aire y también más cuadrillas de bomberos y vamos a tener 50 millones más para la campaña de estar preparados. Entonces, el gobernador tiene cientos de miles más que están incluidos en el presupuesto que en un mes vamos a aprobar. Y yo pregunté, ¿cuánto de eso va a ir a las agencias locales y a las zonas locales? Y más del 80% va a ir a agencias locales como se propuso. Entonces, el proceso presupuestario me toca a mí ver que realmente se lleve a cabo. Entonces, todos los proyectos individuales de todas las áreas pueden ser elegibles para recibir dinero y poder cumplir. Por lo tanto, estamos tratando de mejorar todo para que la situación del año pasado no se vuelva a repetir porque hemos tenido un año muy seco y eso es muy peligroso para los incendios de este año. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta para el delegado Lara, y usted mencionó algo brevemente. Voy a leer la pregunta. Parece que las aseguradoras están cancelando o no renovando pólizas basándose en la zona postal y no en los hogares individuales. Como delegado, ¿se va a parar esto a las compañías aseguradoras? Muy buenas preguntas. En el pasado, las compañías aseguradoras han evaluado cada casa basándose casi totalmente en sus propias características, pero hoy en día las casas primero tienen que ser aprobadas por un filtro, que es un filtro de riesgo de incendio que se basa en las imágenes por satélite y si no reciben una puntuación para aprobarse, no van a recibir cobertura. Entonces, las compañías aseguradoras hoy en día no se requiere que les revelen su puntuaje ni que apelen por su puntuaje. Y sin embargo, están tomando decisiones basándose en ese número y a mí me parece totalmente injusto. Entonces, estoy pidiendo mayor transparencia de estos modelos de puntuación y para que los consumidores puedan apelar la puntuación y tomar pasos para mitigar esa puntuación. Por eso propongo nuevas normativas en las que estamos elaborando nuestro departamento para requerir que las compañías aseguradoras le den al consumidor la puntuación de su propiedad y reconocer las acciones de los consumidores para mejorar la propiedad, por ejemplo, creando espacios contra incendios y haciendo ciertas adaptaciones a su casa, dándole a los consumidores la puntuación de sus propiedades y permitiéndoles que hagan mejoras para que
les prepare mejor para los incendios forestales futuros. Y también le he pedido a las aseguradoras que nos indiquen qué casas y áreas están recibiendo los aumentos en las tarifas para que haya más transparencia para los consumidores, y casi siempre ha sido para personas que viven en áreas suburbanas y rurales que están pagando la mayor parte de estos costos que van en aumento para la cobertura. Y como delegado de las compañías de seguros, yo preparé estas normativas y no tengo el poder o autorización de poder ordenarles a quién cubran y a quién no. Entonces eso dificulta un poco las cosas, pero con las normativas que quiero establecer, quiero que reciban la puntuación para que entiendan qué puntuación tienen y que puedan ustedes reducir esa puntuación a través de adaptaciones que hagan a sus casas, porque ahorita no reciben nada y no creemos que eso sea justo. Muchas gracias, delegado. Esas son muy buenas noticias. Senador Laird, siguiente pregunta. ¿Cómo es que el Estado va a abordar las necesidades presupuestarias para los bomberos para evitar los incendios graves en el futuro? ¿Se van a recibir fondos adicionales? Bueno, parcialmente yo contesté eso en la pregunta anterior, pero la respuesta es sí. Y permítanme lo que yo sé que va a venir como una pregunta futura, porque lo que el Estado ha hecho para los incendios controlados o las quemas controladas o para los bomberos o para el tratamiento de combustibles es que lo que se pone en el presupuesto por un año es un programa de solo un año. Y la Agencia de Recursos Naturales publicó un plan diciendo queremos fijar objetivos y hacer esto por los próximos 5 años. Entonces, yo presenté la ley 456 para pedir eso en la ley y planificar por 5 años y no solamente nos limitemos a lo que hay en el presupuesto cada año. Entonces, a nivel estatal, como objetivo, quieren aumentar a 500,000 acres al año con quemas controladas y los tratamientos forestales para que esa sea una herramienta de planificación y saber de antemano lo que vamos a hacer ese año y poder tener un proceso para medir y examinar eso cada año y decidir, ok, si funcionó o no funcionó, no recibimos la respuesta que queríamos, qué es necesario que hagamos, y luego en el presupuesto sabemos qué esperar cada año y nos podemos asegurar que tengamos los fondos necesarios para estas quemas controladas o para las subvenciones necesarias localmente. Todas las cosas diferentes necesarias. Es necesario tener un plan integral que se apegue a la ley y que podremos planear económicamente y no solamente limitarnos al dinero que tengamos cada año. Entonces yo voy a ir afinando eso conforme vaya avanzando y fue aprobado abrumadoramente en el comité y va a pasar a través del comité de gastos y luego de la asamblea. Y esa es una forma de abordar o resolver esa pregunta para que el gobernador cada año pueda ver y diga, esta cantidad necesitamos en el presupuesto para satisfacer esa necesidad. Y si tenemos más incendios tan terribles como los hemos tenido, y si no estamos satisfaciendo la meta con estas metas ambiciosas, es una indicación de que tenemos que aumentar y tener más recursos. Excelente. Me preocupa nuestro tiempo. Entonces, usted acaba de combinar dos preguntas. Gracias. Vamos a volver ahora con el delegado Lara. ¿Sería posible fijar algún tipo de lotería o algún fondo común o fideicomiso cerrado en el que todas las grandes empresas compartan la suscripción de propiedades de alto riesgo por igual? Gracias. Muy gran pregunta. Y si tenemos un plan que se llama el FAIR Plan, que es el asegurador de último recurso de California, está respaldado por la compañía de seguros, no por los contribuyentes, y el plan FAIR le va a suscribir un seguro contra incendios aunque nadie más lo haga. Pero esta póliza cubre mayoritariamente solo los incendios para tener
las coberturas adicionales como los daños por agua, el robo y la responsabilidad civil. Eso viene con la póliza de los propietarios de viviendas. Hay que comprar una cobertura general adicional de una compañía de seguros con un costo adicional. Ahora, yo dirigí el plan FAIR para modernizar su política básica que no había cambiado en décadas. En respuesta, el plan FAIR aumentó sus límites disponibles a $3 millones en lugar de 1.5 millones para que sea más disponible a las personas, y el plan FAIR también va a empezar a aceptar pagos mensuales y pagos con tarjeta de crédito sin tasas adicionales. Y eso no era así antes. Entonces, para hacer estos cambios fue fundamental. La conclusión es que la cobertura del plan FAIR es limitada y las primas son caras, por lo que siempre animo a la gente a buscar realmente en el mercado antes de decidirse por esta cobertura, y más adelante les voy a explicar otros cambios en el plan FAIR. Muy bien, me voy a quedar con esa porque la que sigue también habla un poquito sobre eso. ¿Cómo van a asegurarse que los propietarios tengan costos razonables? Esta persona dice que 2 compañías de seguro le cancelaron la póliza y que le han dicho que no puede tener seguro contra incendios, y ellos tienen el plan FAIR, pero aumentó su tarifa de $400 al año a $2,000 al año. ¿Comentarios? Sí, lamentable, esta situación se está repitiendo. Y estoy de acuerdo en que encontrar un seguro asequible puede ser un verdadero reto en zonas de todo nuestro estado. Aunque mi departamento revisa las tarifas para asegurarse de que no sean excesivas, los mortales incendios de 2017 y 2018 causaron más de $25,000 millones de pérdidas en los 2 últimos años, y hemos visto cómo han aumentado las primas y las cancelaciones del seguro. Ninguna compañía ha abandonado en nuestro estado, pero si usted se encuentra en una zona con riesgo de incendio forestal, es probable que pague más si es que puede encontrar una compañía de seguros que le suscriba una póliza. Esta es la realidad. Por eso el plan FAIR es tan importante para ofrecer una póliza HO3, que es un plan integral donde no solamente toman el riesgo de incendio, pero también los riesgos adicionales, y creo que eso no es justo. Entonces me han demandado a mí, estamos yendo a un tribunal peleando esto, pero yo creo que la aseguradora tiene que tomar todo el riesgo y ofrecer una póliza para que las personas que ya están pagando una prima más alta no tengan que salir a comprar otro tipo de seguro que les va a costar más y más dinero porque están pagando cuotas administrativas. Entonces esperamos que el tribunal decida a nuestro favor, luego les informaremos, pero el Departamento de Segura tiene muchas herramientas para ayudarles a encontrar un seguro si tienen dificultad en encontrar un seguro. En el chat van a encontrar la información, y el plan FLAIR está ahí para ayudar a los que no tienen manera de encontrar un seguro en el mercado, y estamos aquí para ayudarles a obtener una póliza y asesorarles si se comunican con nosotros. Pero de nuevo, el plan FAIR tiene que proveer por lo menos una cobertura general para que las personas no estén añadiendo más a lo que ya es una prima alta. Sí, porque los que menos tienen son los que tienen que pagar más. La pregunta es para el senador Lear. ¿Qué hará California con los combustibles o para los desechos de la recogida de la vegetación, que no sea el de energía de los materiales orgánicos? ¿Puede el Estado subvencionar este proceso? Sí, esta es una pregunta que las personas hicieron por los incendios del año pasado. Y hay un mercado de madera robusto y ven que se puede salvar. Y si no se puede salvar, tiene que ir a los materiales orgánicos, y hemos tenido problemas con eso en años recientes en las instalaciones de materiales orgánicos que no están actualizadas y no necesariamente cumplen con las leyes para proteger el medio ambiente. Entonces, en la legislatura se está presionando mucho la innovación en los materiales orgánicos, y hay una orden de que el Estado resuelva este problema de los materiales orgánicos. Entonces, para que las personas no se queden sin una solución más adelante.
y es la SB 456, esa ley. Sí, gracias por eso. Sí, de nada. Ahora de nuevo con el legado. ¿Qué pasa el 6 de noviembre cuando la moratoria en las cancelaciones va a terminar? Muy buena pregunta. Como mencioné, la ley fue aprobada y se pidió que a un año se abstuvieran de cancelaciones de un año. Sin embargo, yo digo que esto es algo temporal. Mi objetivo después del año es que las aseguradoras, una vez que decidan no renovar su póliza o no cubrir bajo estas guías, necesito yo terminar estas normativas este año, y también estamos trabajando con la administración y la legislatura también para ver qué se puede hacer y tratar de encontrar estas soluciones a más largo plazo para crear estándares de mitigación comunitarios en vez de solamente hogares individuales. Entonces, quiero que se incluyan estándares de mitigación razonables para los hogares individuales y las comunidades, para que ustedes y sus líderes locales sepan qué pasos seguir para reducir el riesgo de los incendios forestales, y juntos podemos reducir el riesgo y que el mercado de los seguros puedan quedarse en estas comunidades. Pero el poner todo esto tiene que hacerse como se ha hecho antes y mejor, porque cómo aminoramos el riesgo para toda la comunidad, viendo los suministros de agua y todo lo que tenemos se toma en consideración, y luego llegando a un acuerdo con las aseguradoras diciendo todas estas cosas aminoran el riesgo, y entonces tienen que seguir cubriendo estas comunidades, porque así como están evaluando a las comunidades, no solamente por la parcela, sino por la región, tenemos que hacer lo mismo para reducir el riesgo para todos en la comunidad, y luego informándoles a ustedes con esas órdenes de mitigación de riesgo para saber qué se tiene que hacer y todo el mundo sepa cómo reducir este riesgo y las compañías aseguradoras sigan en la comunidad. Muy bien. Vamos ahora con el senador Laird. Senador, ¿cómo va a abordar los asuntos sobre las quemas controladas? Porque está claro que California tiene que usar este método. Sin embargo, hay problemas con la planeación. ¿Cómo resolvemos estos problemas para usar esta herramienta? Bueno, es interesante porque cuando yo trabajaba para el gobernador Brown, él realmente era muy a favor de las quemas controladas, y creo que aumentamos las cuadrillas de bomberos para hacer esto. Pero sí, hay problemas con la planificación y la responsabilidad legal. En cuanto a la planeación se refiere, hay formas de decidir cuándo y dónde, pero lo interesante es que uno realmente puede hacer las quemas controladas realmente en la época en que el clima sea tal que no se nos escape de las manos la quema y se vuelva algo sin control, y hacerlo de una forma correcta. Y teníamos problemas en ciertos lugares, como no se podía llegar a áreas residenciales, etcétera. Entonces, el problema de la responsabilidad legal también es algo que la legislatura está tratando de resolver en este momento. Y para los que no entiendan cuál es el problema con la responsabilidad legal, las aseguradoras quieren tener un estándar que diga que si es razonable, de cierta forma, que ellos no van a responder legalmente por esa quema controlada. Y ese proyecto de ley se va a presentar la próxima semana. El senador Bill Dodd, que representa las áreas que se quemaron en Napa Valley y Yolo County, es el que redactó este proyecto de ley, y hay cierto conflicto. Yo voy a tratar de avanzar o promover ese proyecto de ley porque se tiene que resolver el conflicto. Esta no es una situación donde uno regresa al distrito de decir, hice que se desapareciera ese proyecto de ley cuando no hay nada más para facilitar esa quema controlada. Entonces, el senador Dodd, en su presentación, lo que hace recalcar es que de todos los incendios controlados en el oeste,
no ha habido problemas como consecuencias de responsabilidad legal y por lo tanto no es relevante tener una protección magnificada. Entonces, la próxima semana tenemos la meta de avanzar este proyecto y que nosotros facilitemos los 500,000 acres que estamos, como que tenemos como objetivo para estas quemas controladas. Commissioner, Muy bien, gracias. Ahora con el delegado. consider improving the El insurability delegado de of seguros consideraría wildland urban interface areas, mejorar public el entities like riesgo state, county, parks, etc., requiriendo que las entidades in those areas públicas como los provide parques, fire etcétera, shade provean along all limpieza roads in those de areas. hierbas y de carreteras que To the están requirements cerca, of the RSA 4 yards in the análogo a los requisitos que son para los dueños de propiedades privadas. Sí, muy buena pregunta. Aunque yo no tengo la autoridad para requerir a las organizaciones públicas que limpien la maleza, creo que necesitamos todos tomar responsabilidad, los ciudadanos privados y todos los organismos públicos para ver estas cuestiones de responsabilidad. Y como ya dije, la mitigación es una parte clave para disminuir el riesgo. Los propietarios tienen que hacer su parte, pero las agencias del estado y del condado también tienen que desempeñar un papel de cómo controlar estos asuntos que crean riesgos. Una de las consideraciones más comunes como YOLO es la propiedad, qué tan cerca está en las áreas alrededor para que haya incendios. Entonces es posible que se pueda mitigar la vegetación en los vecindarios o alrededor de su casa para que eso impacte el riesgo de incendios para usted y sus vecinos. Y es por eso que las comunidades de Firewise son tan importantes porque colaborando se puede reducir la puntuación y algo que es difícil para los propietarios hacerlo solos. Y si trabajamos conjuntamente, podemos proteger la vida de los residentes y de nuestros socorristas y al final de cuentas que los seguros sigan con nosotros y sean asequibles. Pero lo primero es entender su puntuación y cómo llegaron a esa puntuación. Por eso estamos trabajando tan arduamente para que ustedes tengan esa información como consumidores. Sí, algo tan lógico. Solo quiero indicar que como empezamos unos 10 minutos tarde por problemas técnicos, vamos a extender hasta las 6:40 la reunión, entonces vamos a continuar con las preguntas hasta más tarde, 10 minutos más tarde. Senador, ¿qué se está haciendo para remediar la notificación tan deficiente sobre la seguridad cuando hay incendios para el público? Muy buena pregunta. Y realmente antes de hablar concretamente sobre algunos puntos, ahora es momento de recordar a todos que tiene uno que tener un plan. Individualmente tiene que haber un plan de cómo se van a salir, tener cosas ya empacadas, sí, saber dónde van a estar todos los miembros de la familia y qué plan tienen para comunicarse después del incendio. Un amigo mío de la universidad perdió su hogar en el incendio de Paradise y ella tenía hijos que también perdieron sus hogares y tuvieron que tener un plan para salirse y después reunirse en Chico. Y hay lugares muy difíciles como en el Valle de Carmel, Cachagua, las montañas de Santa Cruz, Big Sur. Tienen que saber de antemano dónde pueden venir los incendios y hay que tener un plan. Suficiente agua, ropa para suficientes días y eso es totalmente aparte de las acciones gubernamentales necesarias. Y hay dos proyectos de ley que se aprobaron en los últimos años y uno requería que la Oficina de Servicios de Emergencia, en consulta con las partes interesadas, tuvieran guías voluntarias para alertar y advertir a las personas y otra más para que los condados hicieran un acuerdo y tuvieran información de contacto a través de algún medio público para que la gente se informara.
Y ahora CAL FIRE ha lanzado un programa de listos para los incendios forestales para ayudar a los residentes y para informar adecuadamente cuando ocurra un incidente. Y ustedes pueden recibir actualizaciones por texto. Si hay incendios de más de 10 acres en la zona, pueden suscribirse a través de CAL FIRE. Y también ha habido una campaña mediática que le ha acompañado a CAL FIRE para preparar al público para estos eventos. Y hay muchos medios y herramientas que ya mencioné. Es muy difícil en general porque uno puede abordar de cierta forma las acciones en el estado, pero lo que funcione en Big Sur quizás no funcione en otras zonas rurales de California. Y uno le tiene que proveer herramientas a la gente y de forma que funcione para cada zona. Muy bien. Voy a regresar con usted en un segundo con otra pregunta, pero antes con el delegado. Delegado, ¿qué va a incentivar a las compañías de seguros para que estabilicen las tarifas y para que haya más seguros para los propietarios en las áreas rurales? Sí, reconocer los esfuerzos de mitigación es parte de nuestro plan para que los seguros sean asequibles y están disponibles. Hay que promover las estrategias previas a los incendios como los espacios seguros y pensar sobre el uso del suelo, mejorar los códigos de construcción y la infraestructura para que las personas puedan encontrar un seguro asequible y puedan hacer estas mejoras a sus hogares. Y si no existe esto, puede terminar en una espiral descendiente y donde haya menos ingresos para servicios normales como servicios de emergencia. Por eso es esencial que las aseguradoras den descuentos de mitigación, así como lo hacen para las personas que tienen buen récord de manejo y el poder mantener la cobertura para los propietarios de casa. A veces es necesario invertir miles de dólares para hacer adaptaciones en la casa y las compañías de seguro tienen que ofrecer descuentos a estas personas que hacen adaptaciones en su casa. Por ejemplo, en Alabama, las aseguradoras dan descuentos a las personas que hacen ciertos cambios en la construcción de su propiedad contra los huracanes y contra las tormentas de viento. Entonces, nosotros también estamos trabajando en reglamentos futuros para que las aseguradoras ofrezcan este tipo de descuentos a los propietarios de California. Bueno, siguiendo esa pregunta, ¿usted consideraría requerir a las aseguradoras que eh, incluyan cobertura para un porcentaje de personas en estas zonas de alto riesgo o despedir a estas compañías de seguro que se niegan a ofrecer cobertura en estas zonas? Bueno, eso me lo preguntan mucho y realmente para muchos de nuestros consumidores esto es muy frustrante. No estamos todavía en el punto donde queremos prohibir que una compañía tenga sus negocios en California, pero sí estamos en una posición donde a través de normativas obligarlos a que ellos den estos descuentos de mitigación que consideramos importante para incentivar a las personas que realmente hagan las adaptaciones esenciales en sus casas. Y entiendo que la legislatura dice que hay una presunción que las personas que viven en lugares distantes that have moved into tienen these communities long cierto before dinero para hacer these esto, kind of pero la issues realidad were es que challenged. hay And personas these que se heat han storms and mudado allí droughts. And antes de so, que el dinero o esto there's fuera un something that desafío para power, ellos. even we Entonces, incentivize por some of las our sequías que tenemos, aunque do the ofrezcamos incentivos a los miembros de la comunidad, por ejemplo, si una persona está discapacitada o si es persona jubilada con un ingreso fijo o si es una persona que no puede pagar estas mejoras a su hogar, la legislatura tenemos que trabajar en algunos mecanismos de financiación porque tal vez necesitan un préstamo que después se les perdone o algún subsidio.
Y esos son aspectos que estamos analizando antes de empezar a castigar a las compañías aseguradoras. Yo creo que podemos lograrlo. Aún con estos incendios, es como en un 90% del estado, un 9% del estado ha sucedido. Y sabemos que donde está sucediendo realmente es intenso, aunque no está tan propagado por todo el estado. Entonces, queremos animar a las aseguradoras que den estos descuentos y tener un mecanismo de financiación para que los consumidores tengan incentivos de hacer lo correcto, que es hacer estas adaptaciones a sus hogares. Muy bien. Luego regreso con ustedes. Estas dos últimas preguntas son muy fundamentales. Senador Laird, ¿cómo abordamos la necesidad para rutas de evacuación más coordinadas y luego mejorar los sistemas de notificación a los residentes? Bueno, aquí lo interesante es que esto es un problema local de muchas formas porque las jurisdicciones locales son las que planean ciertas calles y carreteras. Si vemos la zona de Paradise como un ejemplo terrible, ellos en realidad tuvieron un plan para lo que pasó cuando el incendio devastó Paradise y ellos tuvieron una evacuación simulada y ellos creían que el incendio iba a seguir cierto nivel y iban a ir zona por zona evacuando a las personas del pueblo. Pero el incendio Paradise se avanzó a 60 acres por minuto. 60 acres por minuto, entonces no había forma de controlarla. Por eso mucha gente quedó atrapada en ese incendio. Y ellos tenían una salida principal y como quien dice una segunda salida muy menor. Y ellos tuvieron que añadir algo porque estaban tratando de planear esto. Entonces, lo interesante es que ellos fueron una de las pocas jurisdicciones que habían planificado la evacuación y no fue suficiente para el evento real. Entonces, la pregunta real es cómo hacer eso en ciertos lugares. Mi hermano menor vive en un lugar rural fuera de Mariposa, California, que se llama Bootjack. Y él vive en una carretera de 2 millas con su esposa. Y ha habido 2 ocasiones en que han sido amenazados por un incendio que baja por su carretera y no hay forma de salir de allí. Entonces ellos han tenido que planificar y tienen que tomar ciertas cautelas porque ellos tienen que decidir salir cuando todavía no les llega el incendio porque es su única opción. Entonces son esos planes locales conjuntamente con la realidad local y en su distrito, Mary, usted está en una punta y el incendio soberano es en la área de Cochanga. Fue una cuestión de que si las personas dejaban con candado sus canceles y las personas habían puesto candado en los canceles y no podían salir. Entonces la pregunta es, ¿cómo planea una para estas eventualidades y cómo esperar lo que no se espera y cómo tener simulacros y cómo tener distintos planes por distintas carreteras y salidas? Esa es realmente una cuestión local. Pero habiendo dicho esto, cuando yo era asambleísta y estábamos tratando de controlar las inundaciones, yo redacté un proyecto de ley que requería evacuaciones seguras cuando había inundaciones y se lo dejé en las manos a los locales para que ellos decidieran ya los detalles para poder orientar a las personas en esas emergencias. Y esta cuestión se desarrolla de distintas formas y si no hay una respuesta ya preparada a nivel local para ayudar a las personas, quizá en algún momento tengamos que ordenar que todo mundo tenga un plan seguro, ya como quien dice visto, pero vamos a tener que ver cómo responden las personas conforme se van mandando los recursos a estas zonas locales. Muchas gracias. Delegado Lara, su última pregunta y luego le voy a pedir sus comentarios finales.
Y la pregunta es, esto regresa a la frustración que usted dijo que las personas sienten a veces. Después de los incendios del año pasado, las personas han batallado para recuperarse y tienen problemas con sus aseguradoras. ¿Cómo sé si voy a poder reemplazar mi casa si fue destruida? Bueno, no hay peor sensación después de un desastre que no poder recuperarse y descubrir que quizá no tenían el suficiente seguro, y ese es un problema común. Primero, uno tiene que asegurarse que uno entienda los cambios que uno necesita en la propiedad y asegurarse que uno tenga el cálculo debido y exacto en cuánto dinero van a necesitar para reconstruir su casa. Y esa es una decisión difícil porque aún en este descenso económico es fundamental que entendamos qué cobertura tenemos en nuestro hogar, y estamos viendo este problema también en las inundaciones, porque a veces la gente cree que está cubierta y luego se dan cuenta que no estaban cubiertos ya después de que pasa el desastre. Y si llaman a nuestra oficina, les podemos ayudar a leer sus pólizas y ver si sentimos que están debidamente cubiertos, pero también van a tener que hablar con su agente de seguros y su corredor de seguros para ver qué necesitan y qué tienen. Sabemos que es difícil, pero vale la pena ver o consultar a un contratista local a ver si tienen las cantidades necesarias para cubrir sus hogares. Y de nuevo, en mi departamento hablamos múltiples idiomas y les podemos ayudar en el idioma que ustedes se sientan cómodos. Gracias. Para terminar, al senador Laird y a la supervisora Adams por su invitación y por permitirme hablar con los consumidores y proveer esta información y servicios que están disponibles para ustedes. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta que los incendios en California van a ser algo natural y hay que estar preparados para esos problemas. Entonces, si tienen cualquier problema con estos asuntos, sepan que estamos aquí para ayudar. Hablamos de los seguros para los propietarios de viviendas, pero también podemos ayudar con los seguros automovilísticos y los seguros para sus negocios. De nuevo, gracias, y por favor utilicen los recursos que hemos publicado en el chat para que podamos ayudarlos. Y gracias, senador Laird, mucho gusto verlo, y a usted, supervisora Adams. Muchas gracias, delegado. El número 809-27-43-57 para el Departamento de Seguros. Muchas gracias, delegado, por acompañarnos. Y ahora, senador Laird, si usted quiere hacer sus comentarios de clausura, será maravilloso. Bueno, gracias. Y gracias al delegado Lara por participar, y a usted, supervisora, por hacer tan buen trabajo en ser la moderadora de las preguntas. Y gracias a los cientos de participantes por su interés en esto. Y para seguir con lo que dijo el delegado Lara, por más de 100 años, los bomberos en California solamente era tratar de suprimir los incendios y no dejar que hubiera quemas. Y eso funcionaba, pero en muchos lugares se juntaban estos materiales que provocaban incendios. Y en las últimas 2 décadas hemos tenido los peores incendios en los últimos 2 años que ha habido en California. Y el impacto del cambio climático es lo que está también causando ciertos problemas con la forma en que manejamos los incendios, porque también hemos tenido incendios donde nunca antes había habido fuego. Y en Big Sur, el fuego que hubo quemó donde hubo otros incendios apenas 8 o 10 años atrás. Entonces, el mundo ha cambiado totalmente y nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra respuesta. Y si vemos a lo largo del estado de California, el 25% de la población de California vive en zonas de alto riesgo de incendios, y eso también aplica para las personas de la costa central. El incendio en Big Sur quemó en enero
cuando hubo la sequía tan dura, y Humboldt County, con la excepción de Partington Bridge, era el lugar más húmedo de California en el invierno y hubo 2 incendios en enero. Entonces, todo va cambiando y nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y nuestra respuesta y queremos apresurarnos a lograr esos cambios. Pero eso va a requerir que todos participemos conjuntamente y hacer adaptaciones a sus hogares para nosotros poder ayudarles a hacer estas adaptaciones a su casa. Si no tienen los recursos económicos para hacerlos, hay que ayudarlos y asegurarnos que tengan un seguro contra incendios y también que sepan qué carreteras usar para salir si es necesario hacerlo. Yo estoy trabajando en esto y lo maravilloso de tener un distrito donde todo el mundo tiene una opinión y a veces las personas tienen hasta 2 opiniones, es que realmente van a proveer o van a aportar su opinión y van a hacernos saber lo que deberíamos de estar haciendo o lo que el proyecto de ley debe decir o lo que el Estado debe de hacer. Y yo estoy haciendo lo posible por coordinar todas estas opiniones. Y yo estuve en el Senado y hemos batallado donde ni siquiera teníamos un juramento con familias y amigos y el capellán ni siquiera podía entrar. Yo tuve que hacer la oración cuando se abrió la sesión del Senado y ahora el Capitolio sigue cerrado y ahora solo tenemos 2 miembros del personal debido a todos los cierres que hubieron. Entonces hemos tratado de ayudar a las personas sin siquiera poder entrar a las oficinas. Entonces, si van a mi página web, hay forma de comunicarse con nosotros en el Senado y tenemos que hacerlo porque ya va a llegar la fecha en que podemos regresar a nuestras oficinas. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Y si no llegamos a contestar su pregunta, comuníquese con nosotros y haremos lo posible para contestárselas. Muchísimas gracias, senador Laird. Siempre es un placer trabajar con usted y también para cerrar quiero agradecer a todos los participantes. Es maravilloso ver que tenemos a alguien que nos representa en Sacramento con tanta experiencia y empatía. Creo que el enfoque en los planes locales es muy importante y quiero alentar a todos los residentes de las distintas zonas que se aseguren que existen planes locales. Y por último, quiero decir que la resiliencia de los residentes en nuestra comunidad es la misma que resiliencia de nuestra comunidad y la naturaleza en sí. Entonces, muchas gracias a todos de nuevo y estoy deseosa de trabajar con usted próximamente, senador. Muchas gracias y hasta luego.